en plataforma. Entonces, si ingresan ahora, lo pueden descargar, pueden ir conmigo, si tienen computador, entonces si desde el celular también, porque sí se puede, entonces descargan un archivo ya ven en el Office de Android, seguramente ya tienen ahí, pueden ir conmigo. Entonces, vamos a trabajar con este ejemplo. Luego les voy a dar un ejercicio con otra base de datos y ustedes tienen que desarrollar. Rango de datos, entonces el valor mayor menos el valor menor. Es decir, partimos del valor más bajo de la base de datos, que es 8760. Si se fijan bien en la fórmula, para que ustedes tengan una guía, en el archivo de Excel que les acabo de compartir están las fórmulas, entonces bastará con que ustedes le dediquen un poquito de tiempo a revisar las fórmulas que están aquí en este archivo para que sepan qué es lo que se tiene que restar. Pero creo que es más importante comprender el concepto, ¿no es cierto? Entonces tenemos el mayor valor, tenemos el menor valor, y así determinamos cuántos datos existen desde el valor de 8760, en este caso hasta el 1920. Con eso tenemos rango de datos. Por ejemplo, en un ejercicio de la prueba, calcular el rango de datos de estos datos determinados, pueden hacer simplemente restar. Ok, luego tenemos otro criterio y tenemos el número de clases. Este número, aquí dice 5, es definido por el investigador. O sea, es como que tomamos este rango de datos para tratar de dividirlo, para tratar de comprender ese rango de datos. Entonces tenemos, vamos a pasar una línea, por ejemplo, ¿no es cierto? Me ayudan ahí, 8760 me parece que es el valor, ¿cierto? Entonces, digamos que este es el valor inicial. Si tomamos el valor 0 dólares estaría por acá. Entonces, si tienes al menos 8760, y te puedes comprar un SPA. ¿Cierto? Entonces, el rango de datos va hasta 19.000. ¿Cuánto? 921. Ese es el rango de datos. Y luego, ¿cierto? Pero, digamos que nuestros datos se encuentran en este segmento, en esta partecita de la línea. Ahí están los datos que tenemos. Entonces, vamos a tomar un criterio para analizar este rango de datos. Y, o sea, se puede hacer, por ejemplo, por cuartiles, quintiles. Realmente, cuando hacemos un estudio, podemos dividir por quintiles. Entonces, es por eso que ahí donde dice número de clases está el 5, porque es el investigador el que decide en cuántas partes quiere dividir este rango de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? Tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. 4 y 5. ¿Sí? Entonces, el número de clases determina el investigador. Ahora, para dividir este intervalo grande, este rango de datos grande, por dicho, este rango de datos identificado en 5 intervalos, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo dividir esos datos? Ya tengo estos datos que son de 11.161. Divido para 5. ¿Sí están conmigo? Sí. No. Ya, ok, es que si están en el celular y no están en ese archivo, se van a perder y el examen es en 2 semanas. Porque esto no es difícil. O sea, lo que estamos haciendo es recordar un poco de estadística descriptiva para aplicar al análisis de datos. Entonces, lo que estoy diciendo es que si tomamos el rango de datos que se calcula tomando el mayor valor menos el menor valor, tenemos todo el rango de datos que se encuentra dentro de la base de datos. ¿Está lista? Sí. Y luego, como investigador, decido dividir, por ejemplo, en este caso en 5, pero puedo dividir en 4. Sacar cuartiles, pero para analizar quintiles, entonces
dividido par 5. Por eso el número de clases es 5. Entonces, a este rango de datos lo divido en 5 partes. ¿Cómo lo hago? Simplemente divido para 5. Si tengo un pastel y quiero 5 pedazos de pastel, divido para 5 pedazos. Así de sencillo. Entonces, mi pastel acá es de $11,161 y divido para 5. Entonces, divido mi pastelito en 5 pedazos. ¿Cierto? Ok. ¿Cuánto vale entonces la longitud de cada intervalo? Entonces saquen ahí una calculadora, dividan 11,161 para 5. 231.2. Correcto. Bueno, acá ya le tengo redondeado. En el archivo de Excel dice 2,232. Eso quiere decir que cada pedacito vale $2,200. $2,200. $2,200. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el examen, porque la idea es eso, ¿no? En el examen se pregunta: ¿cuál es la longitud del intervalo del siguiente rango de datos? Si tomamos en cuenta 5 clases. Entonces, para sacar eso, se tiene que dividir los 11,161 y Hola. ¿por cuánto tenemos que dividir para sacar? Para 5, porque el número de clases es 5. En este archivo, o sea, luego de que ya realizamos los diagramas de caja de tal y hojas, está desplegada esta información en sus archivos. Como les comento, este archivo es exactamente el mismo archivo el que ustedes tienen ya en plataforma. Entonces, si lo descargan, pueden ahí ver las fórmulas y entender un poco más. Entonces, haciendo eso, sale estos datos. ¿Perdón? Haciendo el diagrama de tallo. Ahí No, ya así llevamos, ¿no? O sea, ya vamos a ver para qué hicimos todo esto. Porque justamente ahora que estamos dividiendo en intervalos de ese rango de datos, para identificar esos intervalos y sacar las frecuencias, es importante tener diagramas de tallo y hojas. Hacia allá vamos. Pero para llegar hacia allá, entonces lo que estamos tratando de comprender son unos conceptos básicos. O sea, si se fijan, no es nada difícil, porque el rango de datos nuevamente, insisto, es únicamente determinar cuántos datos existen desde el menor valor al mayor valor. Eso es todo. O sea, por ejemplo, si en la universidad hay estudiantes desde los 17 años hasta 50, o sea, sí, no, a veces no, señor, 60 y pico. Pero supongamos que hay estudiantes de 17 a 50. ¿Cuál será el rango de datos? Si en la universidad existen estudiantes desde 17 años hasta 50 años, el rango de datos sería 33. ¿Por qué? La resta. Correcto, 50 años me da 33. Entonces, entre 17 y 50 hay 33, ¿no es cierto? Ese es el rango de datos. Y si tomo en cuenta 5 clases, ¿cuánto vale cada intervalo? ¿Cuánto? 6.6. Eso quiere decir que si divido el 5, si divido en quintiles, 3, 4, 5, si divido para 5, esto es 33, aquí me queda 6.6, 6.6, 6.6, 6.6, 6.6. Es decir, tomo este rango de datos de 33 y divido para 5. ¿Están conmigo? Sí. ¿Ya está más claro? Sí. Ok. Entonces hice exactamente lo mismo, pero con la base de datos de 42 autos que estábamos analizando. Entonces, ¿quién decide para cuánto se divide, para cuántas partes dividió este rango de datos? El investigador, que generalmente se divide para 5, como que tenga tiempo. ¿Sí? Pero si dices, no, yo quiero hacer otro tipo de análisis, por lo que quiero dividir para 3, para 7, puede ser, ¿no es cierto? Pero si ustedes encuentran, por ejemplo, información del INE, incluso, por ejemplo, un dato sí se me ocurre, para las becas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se divide los estratos socioeconómicos por quintiles,
para determinar el nivel de ingresos de la población y saber en qué quintil se encuentra. Entonces, en función de eso, se otorga la beca. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, los estudiantes que más beca tienen, el análisis socioeconómico se hace a partir de eso. Si están en el quintil 1, por ejemplo, se entrega mayor cantidad de beca. Bueno, eso toma decisiones así. Ok, entonces, sigamos con nuestro ejercicio. Ok, entonces tenemos intervalos de 2232. ¿Sí? 2232. Ahora, lo que yo sugiero, y eso es lo que está aquí, este es el intervalo exacto, ¿no? Pero hay veces, y la idea es justamente como que darles herramientas, premisas para que ustedes puedan elaborar investigaciones de mercado. Entonces, hay veces que el dato, pues que te queda muy. Porque creo que incluso aquí si dividimos sale con 20 o algo así, ¿no es cierto? ¿Algo así sale? Sí. ¿No? Entonces queda como muy. O sea, está dividido con centavos. A veces es como que un poco complicado. Entonces, sí se permite, por ejemplo, redondear un poquito este número. Entonces, creo que sería mejor, por ejemplo, de 2222, para este análisis, redondearlo a 2250. Es lo que está aquí. Entonces, para que sea más fácil un poco el tema del cálculo. Y lo que viene después es identificar justamente estos intervalos. Entonces, aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, con el intervalo que vamos a trabajar en este ejercicio, porque ese no es un poco más fácil. La división de los datos, tenemos muchos decimales. La idea es buscar información para interpretar, tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el primer intervalo estaría desde 11.000. ¿Cuánto es? Vamos a tomar el valor de acá, 8.760. Entonces, aquí estaría el 8.760. Y si le aumentamos el valor del intervalo, vamos a trabajar con el redondeado. Entonces, sabemos que este es el lugar exactito. Vamos a trabajar con el valor redondeado. Es un criterio, o sea, no hay como una teoría que te diga que redondear 10 más, 20 más. Simplemente es porque está más arriba, o sea, del 32. Nosotros estamos trabajando con centenas, entonces era mejor subir al 50. ¿Y el cuarto? ¿Eh? ¿Y por qué no nosotros? O sea, es decisión de la persona que está. Sí, es tu decisión. Es tu decisión redondear o hacer un poquito más de arriba. Si quieres, puedes trabajar con el real. ¿Ya? Se podría. Solo que sí se encuentra estadísticas donde se redondea. O sea, estamos trabajando que pues, estamos con la idea de que las hojas valen 100, ¿cierto? O sea, si está el 7 es 700. Entonces, si le subimos a 50, entonces sería media hoja, algo así. Es el criterio que está acá. Es como simplemente buscar un número que te permita, o sea, subirme a 3.000 no sería ya de más, ¿no es cierto? Sería mucho. Bajarme a 2.000 tampoco. Entonces simplemente subir a 50. Es un criterio, el tema del investigador. Tú decides si quieres subir. Pero bueno, vamos a trabajar con este redondeado. Entonces, de 8.760, si subimos 2.250, ¿cuánto nos queda? Eso, correcto. Entonces ahí está la información. Nos queda 11.010. Si a los 11.010 le subimos 2.250, ¿cuánto nos queda? 3.260. Si le subimos 2.250, nos queda 510.
siguiente sería 17.760. ¿Están de acuerdo? A ver, ese es el redondeado, trabajamos con el real. Porque en este ejercicio está todo lo que sigue después, está con el redondeado, pero trabajamos con el real. A ver, si no le vamos a suponer que no la redondeamos. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? De 8.760 si le sumamos 2.222 con 20. Porque van a ver un poco la utilidad de redondear todo este número. Ese es el valor redondeado, sin redondear, ¿cierto? Ya le saqué los decimales, entonces sería 2.222 con 20. Entonces, así, al 8.760 sumémosle 2.222 con 20. ¿Cuánto queda? 10.992 con 20. 10.992,20. Siguiente. De este le subimos 2.222 con 20. 13.224 con 40. 1.224. Siguiente. 15.456 con 60. 456 Con 60. con 60. Siguiente. 17.688 con 80. 688 con 80. ¿Ya? ¿Y acá? 19.921. Correcto, que es el valor más alto. 1921. Entonces, si se fijan que visualmente es como que más pesado, o sea, de este valor al de acá, este valor al de acá. O sea, no está mal, pero quizás es probable que sea mejor que se redondee un poquito el número para que los rangos, los intervalos, pues no nos queden ahí con un número tan grande, ¿no? Ya por decimales hablando. Ok, entonces, ¿se entendieron los intervalos? Listo. Entonces, si ya tenemos los intervalos, pregunta del millón. Ahí. ¿Cuántos autos están en el primer intervalo? ¿Cuántos autos en el segundo? ¿Cuántos en el tercero? ¿Cuántos en el cuarto? ¿Cuántos en el quinto? Y se van dando cuenta como para qué sirve. Y aquí posiblemente sea interesante, bueno, aquí por ejemplo tengo ya los diagramas ordenados, quizás puedo trabajar con el de acá, con el diagrama original. Entonces sé que estamos entre 8.760, ¿cierto? 11.100, entonces significaría que aquí tengo varios registros. Puedo contar las hojas para saber, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8. Tendría 8. Correcto, tengo que registrar. Si se van dando cuenta de la utilidad, entonces acá podemos, voy a marcar con un colorcito ahí para estos de aquí, porque sé que tengo que llegar hasta el 11.100. Entonces sé que todas estas hojitas del diagrama están dentro del primer rango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Trabajamos con el diagrama normal. El segundo intervalo llega hasta el 13.260. 13.260
estaría hasta antes de este, 13.260. Entonces, estaría, este sería el segundo intervalo. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Ok, el tercer intervalo llega hasta el 15.510. 15.510 estaría hasta aquí. El cuarto intervalo está hasta el 17.760. Entonces llega hasta acá. Y el quinto intervalo llega hasta 20.010, entonces entra, o sea, sale de cierta parte desde el 17.760. Por ejemplo, el 17.900 ya está en ese intervalo, ¿no? Es mayor a 17.760. Y ¿dónde está? ¿Perdón? Que no fuera ¿Qué tenía que decir? el 13. Aquí, este. Ajá. O sea, pero es una guía muy rara. Sí, claro, sino que me olvidé marcar. Sí, sí, no quedó muy fuera de tamaño ese color. Lo mismo me sucedió en la parte del conocimiento. Gracias. Nico, ¿tú qué eres digital y la práctica? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Segurísimo? Ya, si me equivoco, me corriges. Muy bien. Ahí estamos con los intervalos, ¿de acuerdo? ¿Sí están conmigo? Sí, están. Está ahí nomás. O sea, pero bueno, ya vamos a ver un poco más, pero es fácil. O sea, lo que estoy haciendo es dividiendo el diagrama de tallo de hojas por intervalos para saber cuántos autos están dentro de cada intervalo y puse un color simplemente para justamente contar las hojas. Eso quiere decir que cada hojita del diagrama es un auto, ¿no es cierto? Y eso me hace saber que puedo tener luego justamente una frecuencia. Y así vamos. ¿Perdón? O sea, este archivo está, estos colores como lo estoy trabajando acá en el archivo del computador. Sí. No está en la plataforma porque no tiene internet. Pero bueno, ya voy. Empezar a ver. Entonces, a ver, lo que hice es ahora crear una tablita acá. Lo que hice es crear una tablita y conté los registros justamente. O sea, es decir, ¿dónde está? Ah, está acá. Es decir, cada uno de estos palitos es una hoja. O sea, por ejemplo, tengo. El primero no era 8. En el primero teníamos 8, ¿no es cierto? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, está 8. Están 7, ahora tenemos 2. Sí, me decía.
De todo el resto. Vamos a 100, serían 8, ¿no? Porque los 1000. ¿Por qué quieres saber? Sí, son 11.100 en la Tres, ¿no? Lo que pasa es que. Por eso. Yo quiero.